noche. Censura contra el ministro Santibáñez se verá este viernes. Por su parte, el titular de la cartera del Interior solicitó presentarse previamente en el Congreso. Quiero agradecerles a muchos de ustedes por atender la llamada, cuando a veces nos comunicábamos y les comentábamos las deficiencias que tenía la Policía Nacional, lo que nos habían dejado otros gobiernos y la preocupación que juntos hemos asumido. Quiero agradecer las reuniones, quiero agradecer las convocatorias, quiero agradecer que hayan escuchado a este ministro. Un llamado al ministro del Interior que se deje de rascar las bolas y que actúe. O sea, ya que se dejen de estupidez. Y la presidenta se reafirma en la pena de muerte. Yo estoy convencida de que aquellos que asesinan o violan a menores de edad, a mujeres indefensas, a niños, ya no tienen forma de que se puedan resocializar. Y es allí donde se tenga que aplicar para estos criminales la pena de muerte. Y también el Jurado Nacional de Elecciones confirmó la cancelación de la inscripción del partido político denominado Antauro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Milagros la Entrevista, soy Albina Ruiz y vamos a empezar con, ya finalmente hay fecha, hora, para que se debatan las mociones de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Será este viernes a las 10 de la mañana, pero el ministro del Interior, quizás en un intento, ¿no?, de convencer a los congresistas y de paso a la opinión pública, ha pedido un espacio a través de esta carta dirigida al presidente del Parlamento, Eduardo Salguana, para que él pueda probablemente mostrar los avances o los logros que ha tenido en el Ministerio del Interior en estos 306 días que lleva como titular de esta cartera complicada. Esa es la carta justamente en la que se dirige, ahí lo tienen en imágenes, dice: me permita exponer los planes de acción y la estrategia del Ministerio del Interior. Está solicitando, dice, me permita exponer, esto podría ser antes de el debate por la censura. Probablemente Juan José Santibáñez es consciente que hay muchas probabilidades de ser censurado. El día de hoy, justamente en esta reunión del Consejo de Seguridad, tuvo unas breves palabras, un pronunciamiento que tenían sabor a despedida. Quiero agradecer las convocatorias, quiero agradecer que hayan escuchado a este ministro cuando fue a contarles lo que nos habían dejado y cómo lo estábamos afrontando. Quiero agradecerles por promover las leyes que se han promovido, por también hacer presión en el Congreso por lograr que al policía hoy no se le juzgue ni se le meta a la cárcel por hacer uso de su arma de fuego. Quiero agradecerles porque se han comprometido. Y aquí quiero dejar en claro algo. Si no nos unimos todos, esta guerra no la vamos a ganar. 20 años que no se compraban chalecos. Jamás el policía tuvo abogados y su gobierno lo hizo, señora presidenta. 200 abogados para los policías. Bueno, la presidenta Dina Boluarte también aprovechó este espacio donde se han juntado finalmente, ¿no? Y era lo que de alguna manera se pedía, pudieran conversar, ¿no? Todos los poderes del Estado que tienen que garantizarnos a todos los ciudadanos la seguridad, el poder salir a la calle y saber que vamos a regresar sanos y salvos. Ministerio del Interior, Ministerio Público y demás autoridades. Aprovecho este espacio, la presidenta Dina Boluarte. Vamos a hablar más adelante también sobre los acuerdos a los que se han llegado desde el CONASEC y también, por cierto, del estado de emergencia. Vamos a tener como invitados el día de hoy algunos alcaldes, ¿no?, que también, por cierto, han tenido distritos donde se ha dado este estado de emergencia. Pero les decía que la presidenta Dina Boluarte aprovechó este espacio para, de alguna manera, repetir o reiterar su intención de retomar la pena de muerte en el país. Ella asegura que no es una cortina de humo. Bueno, la Constitución de 1993 efectivamente la prevé, pero
se restringe por algunos compromisos internacionales que tiene el Perú. Vamos a escucharla. Ayer, en la inauguración del colegio en Independencia, mencioné que pensaba seriamente en la pena de muerte como castigo a sicarios y demás criminales que le quitan la vida a nuestros compatriotas. Hoy me ratifico y pido a la clase política a debatir seriamente esta posibilidad. Y esta posición no es para distraer la atención. No, nosotros como gobierno no hacemos nada para distraer la atención. Lo hacemos pensando en el país. Esto no son cortinas de humo. Aquellos grupos, menos mal son pequeños, todavía pretenden activar el tema de derechos humanos y empujarlos contra la pared para que los policías no salgan a actuar con la firmeza que la ley los ampara. Por eso es que, como nunca, ya lo dijo el ministro, pusimos 200 abogados para que puedan defender a nuestra policía y nuestra policía en esa seguridad y en esa garantía pueda salir a defendernos a todos los peruanos, a todas las peruanas. Bueno, parte de una estrategia, qué duda cabe, pero también en este día la presidenta creo que es la primera vez, ¿no?, que implícitamente reconoce que hay una crisis de seguridad. ¿No? Que ya no salen con argumentos como que es la percepción, que las encuestas, que el SINADEF da mal las cifras, que no coinciden con las cifras que da la policía. ¿No? La presidenta lo que está diciendo, sí, hay un problema, y lo van a escuchar ahora, porque además culpa o responsabiliza a expresidentes por haber abierto las puertas y también, por cierto, a los extranjeros de toda la inseguridad que tenemos actualmente. Aquel expresidente que dejó abiertas nuestras fronteras e ingresaron miles de ciudadanos de países fronterizos son quienes se han enquistado de manera irregular y son los que están cometiendo los actos criminales en nuestro país. Ingresaron sin ningún control, permitiendo, por ejemplo, el ingreso de estas organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Nosotros jamás miramos de costado o conforme se presente la coyuntura política, actuamos. Sé que el tema de la seguridad ciudadana no es fácil, porque es una organización transnacional. No es exclusiva del Perú, pero sí en el Perú le estamos dando los golpes más certeros. Bueno, lo que yo sí recordaba es que en algún momento la presidenta Dina Boluarte habló sobre la desarticulación del Tren de Aragua. No, estoy buscando justo ahora mismo la información, pero desde el gobierno se decía eso, no se daban ese tipo de declaraciones. Ahora, cuando hay una crisis, ¿no?, y es sabido que las autoridades, cuando empiezan a reconocer el problema, justamente por la presión social, es que se trata de buscar también en esta narrativa a un enemigo común, ¿no? ¿A qué chivo expiatorio tenemos para de alguna manera reducir el impacto, ganar un poco de tiempo, ¿no? El 30 de enero, sí, la presidenta Dina Boluarte, justamente acá tengo la información, adelantaba este tipo de afirmaciones, ¿no? El Tren de Aragua está casi desbaratado, ¿no? Pero claro, en su momento todos decíamos, entonces, ¿por qué siguen las extorsiones? ¿No? Hemos tenido que llegar a ese nivel, tocar fondo para que finalmente, ¿no?, haya un reconocimiento, no explícito, no explícito, tácito, de que sí hay un problema, ¿no? Pero que ahora es la responsabilidad de expresidentes, la responsabilidad de los extranjeros. Bueno, se viene repitiendo también reiteradamente cuál es la política que hay, ¿no?,
viendo de cerca lo que está sucediendo en otros países para recibir a los extranjeros en nuestro país, sobre todo aquellos que tienen delitos. También el día de hoy, ¿no?, a propósito de chivos expiatorios y de alguna manera evadir responsabilidades, el general Sanabria ha tenido unas declaraciones bastante lamentables, ¿no? Ahora resulta que hasta los periodistas tenemos la culpa. Vean. Bueno. La verdad es que es lamentable tener que responderle al comandante general de la policía con cifras, y que son cifras del propio Ministerio del Interior, ¿no? Si hacemos más o menos un balance, ya que al Ministerio del Interior no le gusta, al gobierno no le gusta tomar en cuenta las cifras o la data del SINADEF, ¿no? Vamos a compararlas con la de la propia policía, porque me imagino que sí hay credibilidad en las estadísticas y en los estudios que hacen en la propia policía, ¿no? Si hacemos un comparativo, ¿no?, de la cantidad de homicidios, de la cantidad de extorsiones, solo para que tengan una idea, en 2019 apenas se registraban 2.000 denuncias por extorsión, 2.000, ¿no? Y este año estamos en 18.000 denuncias. Solo en los que denuncian, ojo, porque hay muchos que ni siquiera recurren a la policía por miedo, ¿no? Cierran su negocio y en muchos casos hasta se han ido del país. Así está la situación. ¿Cómo hemos cerrado el 2024? Miren ustedes, para que tengan una idea, de los 1.900 homicidios nada más que han ocurrido en la gestión del ministro Santibáñez, ¿no?, de este número de 1.900, 163 han ocurrido en Lima, solo en cuanto a muertes por homicidios. En el caso de las extorsiones, hemos cerrado el 2024 con 19.432 extorsiones. Estos son hechos reales, no son reportajes, ¿no? Los periodistas solamente mostramos la realidad de lo que viene ocurriendo en las calles y de muchas personas que a través, por ejemplo, de las vías de comunicación, WhatsApp, o que vienen al propio canal, denuncian porque todavía encuentran en los medios de comunicación un puente para dar a conocer el problema que tienen. Porque ¿qué es lo que sucede muchas veces? Y no solamente lo decimos por la policía, lo decimos por el Ministerio Público. Acabamos de ver unos casos en contracorriente de criminales, delincuentes con antecedentes que son detenidos y que llegan a la fiscalía o llegan a un fiscal y de pronto salen en libertad, ¿no? Así está la situación hoy por hoy. Y bueno, ni qué decir del sicariato, ¿no? El sicariato hemos cerrado el año pasado con 1.125 casos. Entonces, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con esas afirmaciones, general Sanabria, ¿no? Teniendo un cargo tan importante, hay que tener cuidado con las afirmaciones si es que estas no vienen respaldadas con cifras y con hechos, ¿no? Para hablar hay que tener hechos, sobre todo para acusar y culpar a los medios de comunicación. Las autoridades son las que tienen que conversar, son las que tienen que responder. Y qué bueno que ahora el CONASEC se haya reunido para eso. Vamos a ver otra declaración, sí, del general Sanabria. ¿Lo tenemos, Rolo? Del general Arriola. Vamos con el general Arriola también, que ha hablado sobre, esto de acá, a ver, saquen ustedes sus conclusiones, yo les voy a decir lo que pienso. Vamos a escucharlo primero. Bueno, otro comentario. Hay que tener cuidado nuevamente, ¿no? Este tema de la percepción yo creo que tendría que eliminarse. El general Arriola parece que hace su focus group entre amigos y eso no es real, ¿no? Vamos a la data, vamos a los hechos y más bien, ¿no? Los medios de comunicación son de alguna manera reflectores para dar a conocer lo que está sucediendo. Este tipo de declaraciones, la verdad es que caen muy mal porque podrían tomarse también como intentos de censura, ¿no? Y entonces hay que tratar de no decirlos. Vamos ahora con otro tema hoy día. Apareció una carta o se difundió a través del Twitter de Pedro Castillo, detenido, preso, ¿no? Ha tuiteado esta carta de sus hijos, no sé si la podemos extender. Llama la atención dos cosas, ¿no? Uno, la utilización de redes sociales. Dos, la utilización de los hijos, en este caso, para difundir una carta que es personal, ¿no? Y además dice el presidente constitucional del Perú, secuestrado en el penal de Barbadillo. Lo firman sus dos hijos.
Y luego hablan de vacancia ilegítima, detención arbitraria, prisión injusta. La verdad es que cuesta mucho creer que esto haya sido redactado por niños, ¿no? Más parece una estrategia de victimización que se suma a otros elementos como la huelga de hambre, el portarse de una manera altiva, altanera con los jueces, con el ánimo de anular el proceso, ¿no? De ser considerado como un preso político. Es que es tan evidente la estrategia, ¿no? Que todo apunta a que puedan en algún momento llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la verdad es que requiere pruebas. Y las pruebas, lamentablemente para los seguidores de Pedro Castillo, van en su contra, porque todo está documentado, hay material audiovisual, no hay una detención arbitraria y no es un juicio, bueno, injusto. Pero esto es lo que ha dado a conocer. Vamos a hablar en otro momento de este tema, porque lo que se ha conocido también el día de hoy, vamos con el tuit de Renovación, es este tema que aquí en Milagros Leiva la entrevista lo han tocado en extenso y también en otros programas de Willax Televisión. Y tiene que ver con esta denuncia constitucional, ¿no? Es otra denuncia constitucional contra Pablo Sánchez, el fiscal supremo. Bueno, se suman, porque en esta denuncia constitucional, lo vamos a hablar en extenso con Catherine Ampuero, que ya está aquí en nuestros estudios. Bueno, también ha sido incluida y mencionada la actual fiscal de la Nación, que ya suma 4 denuncias constitucionales. ¿Cómo le va? Buenas noches, Catherine Ampuero. En principio, vamos a hablar de esta denuncia constitucional, ¿no? Es bastante extensa. ¿Usted ha participado en ella? ¿Tenía conocimiento de la misma? Bueno, he tenido conocimiento porque soy la asesora de la bancada, ¿no? Ajá, correcto. Entonces, en esa situación, déjeme preguntarle, ¿cuáles son los argumentos que sostienen esta denuncia? Lo he leído, sí, pero para que el público que nos está viendo pueda estar al tanto. Claro que sí. Los congresistas que suscriben esta denuncia constitucional son congresistas efectivamente de la bancada de Renovación Popular, quienes sustentan esta denuncia constitucional básicamente en 2 hechos que han sido públicos y cuentan con abundante evidencia sólida, por cierto. El primer hecho data del año 2018, donde justamente en este programa pues se ha evidenciado un video en donde se observa a el fiscal Rodrigo Rurush, que está en las instalaciones de IDL el 10 de julio del año 2018, intentando ejecutar una diligencia de exhibición de información. Y esa palabra es clave, ¿correcto? Porque lo que han tratado de hacer ver como un allanamiento irregular, los documentos, hasta donde lo he podido leer, muestran que esto ha sido una diligencia de exhibición. Exacto. ¿Correcto? Y es una diligencia de exhibición que no es la primera vez que se hace, sino siempre se suele hacer. Es parte de la labor del Ministerio Público, cuya finalidad es poder cautelar el material probatorio de manera inmediata para evitar que ésta se destruya, se pierda o sea adulterada. ¿Correcto? Entonces es una diligencia común, es una diligencia normal, propia, que la hace el Ministerio Público sin necesidad de una resolución judicial, como sí lo exige el allanamiento. Esto no se trató de ningún allanamiento con fines de incautación, sino se trató de una diligencia de exhibición con fines de incautación. Bueno, ¿correcto? Y en esa diligencia, ¿qué pasa? Entra a tallar en el momento cuando era fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Sí, justamente. Esto, como le venía diciendo, se dio en el año 2018, en circunstancias en que se estaba dando esta diligencia en las instalaciones de IDL, y es allí donde el ciudadano Gustavo Gorriti, él mismo lo ha reconocido públicamente, tanto en el año 2018 como recientemente en un video que él mismo ha grabado, donde reconoce que efectivamente llamó por su celular
al entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. O sea, tenía su número directo, marcó, aló, señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se está realizando supuestamente una diligencia arbitraria, una diligencia ilegal que él llamó en ese momento allanamiento, que no lo fue. Y a raíz de esa llamada, inmediatamente el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, llama en plena diligencia al fiscal Rodrigo Rurush, lo cual está documentado. Una imagen dice más que 1000 palabras. Está el video, está el audio también, donde el fiscal Rurush contesta la llamada al fiscal de la Nación. Y de acuerdo a lo señalado, es que el fiscal de la Nación le pide que suspenda la diligencia bajo la amenaza de que si no atente a las consecuencias, de acuerdo a lo señalado por el fiscal. En principio, Pablo Sánchez no debió llamar al fiscal Rurush. Absolutamente, y es más, la fiscal de la Nación actual no ha tenido más que reconocer frente a la evidencia, que es absolutamente contundente, ha reconocido que efectivamente esa llamada fue absolutamente irregular. Correcto. Y eso constituye una infracción a la Constitución, porque eso vulnera gravemente la autonomía y la independencia del Ministerio Público. Correcto, es una infracción constitucional la que ha cometido en este caso, pero no solamente ahí, Albina, con el tema de la diligencia en sí. Luego de la diligencia, el mismo día, Pablo Sánchez habría dispuesto, y está ahí corroborado, que en la página oficial del Twitter del Ministerio Público pidan disculpas. Sí, claro. Piden disculpas. No sé si tenemos esa parte, pero eso yo lo recuerdo. En ese tiempo era increíble. Sí, primera vez. Lamentando, pidiendo disculpas por los inconvenientes. Incomodidades, dice, ¿no? Que habrían ocasionado ahí de él. Y no solamente termina allí, Albina, ¿qué pasa? Eso se da el 10 de julio. A los 2 días, 12 de julio, Gustavo Gorriti fue a visitar a Pablo Sánchez en el Ministerio Público. 12 de julio, a los 2 días. Claro, ahí qué sorpresa. Hemos hecho una línea de tiempo, ¿no? Y qué sorpresa, mira. Ocurren el 10 de julio del 2018 y no solamente es que se da la llamada, se suspende la diligencia. Son 2 llamadas y además luego de eso hay una visita a Pablo Sánchez. A los 2 días de esa diligencia. Y a los 5 días de la visita, ¿qué pasa? Le quitan la competencia a la fiscal anticorrupción, Nora Córdoba, en donde trabaja también o trabajaba el fiscal Rurush, les quitan la competencia de esa investigación y se la mandan a un fiscal del Callao. Como una revancha, ¿no? Y otra cosa, más grave todavía, o que agrava esta situación, es que el 8 de julio, es decir, 2 días antes de la diligencia, el propio fiscal de la Nación, en ese entonces, ahora denunciado Pablo Sánchez, da competencia a la fiscal Nora Córdoba para que vea este caso en exclusiva, 2 días antes. La fiscal Nora Córdoba, el mismo día que le dan competencia, esto es el 8 de julio, abre la investigación, abre la carpeta fiscal y anuncia también a través del Twitter que va a recabar la información correspondiente. Es por eso que el 10 de julio van a las instalaciones de IDL. Y fíjate que esta competencia, ¿cuánto tiempo duró? 9 días. El propio fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, le da competencia un 8 de julio y un 17 de julio le quita la competencia. Ahí absolutamente irregular. Ahí está justamente los tweets. Todo está documentado, todo esto ustedes lo han fundamentado como pruebas de hecho. ¿Cuáles son los delitos? Yo he estado viendo, hay obstrucción a la justicia, abuso de autoridad y la denuncia... Y tráfico de influencia. Tráfico de influencia. Pero además la denuncia, este es el primer hecho en el que se basa la denuncia, pero hay un segundo hecho. Hay una segunda parte de este punto. Pero antes de ir con esa segunda parte, permítame citarle algunas cosas que ha dicho la fiscal sobre este punto. Para que usted nos dé los argumentos o pueda refutarla, ¿no? Ella dice que el fiscal Rurush tuvo que haber denunciado en su momento. Tuvo que haber dejado constancia por escrito que había recibido esa llamada, que tuvo que haber puesto en altavoz, dice el teléfono inclusive. ¿Qué opinión le merece esa afirmación? Bueno, ella está tratando de justificar su archivo, que es absolutamente irregular. Su archivo, porque ella ha archivado esta investigación justamente la ha archivado. Esta investigación se inició, llega ella y se archiva. Claro, ella como fiscal de la Nación ha archivado esta investigación. Entonces, está buscando argumentos
absurdos para tratar de justificar ese archivo que es absolutamente irregular. Ahora, ¿por qué? Dice, porque la Fiscalía... Después de 5 años, ¿por qué recién lo dice? A ver, ¿no? Más bien el cuestionamiento sería ¿por qué la Fiscalía después de 5 años decidió investigar? Porque la Fiscalía, frente a un hecho, y esto es evidente hecho, de tráfico de influencias, abuso de autoridad, obstrucción a la justicia, no necesita la denuncia del agraviado. La Fiscalía tiene la obligación de iniciar la investigación de oficio frente a graves hechos que perjudican aquí la administración de justicia. Y habían testigos ahí, pero justamente sobre el tema de la obstrucción a la justicia, ella cita el Código Penal, ¿no? Y dice en una entrevista que se le hace en RPP, dice, en términos sencillos, dice, ¿no? El Código Penal dice que para que se configure o para que haya obstrucción a la justicia, tiene que ser por la fuerza física, por amenaza o por un ofrecimiento ilegal. No justifica de esta manera el hecho de la llamada telefónica, que para ella eso no era una obstrucción a la justicia. Por eso ese es otro argumento que trata ella de justificar su archivo irregular con argumentos realmente paupérrimos, muy pobres, porque obviamente que hubo una amenaza, de acuerdo a lo que ha señalado el fiscal Ruruch, fue si no atente a las consecuencias. El fiscal de la Nación, no, o sea, Pablo Sánchez, ahora denunciado, no era cualquier fiscal. Era en ese momento la máxima autoridad del Ministerio Público, jerárquicamente por encima del fiscal Ruruch, que ocupaba en ese momento el cargo de fiscal provincial adjunto. O sea, de él dependía su cargo. El fiscal de la Nación podía, como lo hizo efectivamente a los días, quitarle la competencia de esa investigación, que efectivamente lo hizo. Ahora, también tiene poder como para sacarlo del Ministerio Público si es que era, por ejemplo, provisional, ¿no es cierto? En esta denuncia constitucional, ustedes también incluyen una segunda parte, que tiene que ver ya con la fiscal de la Nación, que ya de por sí ya tiene 3 denuncias constitucionales también. A ver, esta segunda parte es un hecho. Esta denuncia es exclusiva en contra del fiscal supremo Pablo Sánchez. Esta denuncia no es contra la fiscal de la Nación. La denuncia contra la fiscal de la Nación se ha presentado hace más de una semana, ¿correcto? Esta es exclusiva contra Pablo Sánchez. Sí, correcto, pero digamos que también la incluyen aquí como parte de lo que... De la narración de hechos, porque si no puedes, tienes que narrar los hechos para poder entenderse, ¿ok? Ahora, ¿cuál es este segundo hecho que se imputa a Pablo Sánchez? Es que él tenía 2 investigaciones abiertas ante el Ministerio Público por este caso de obstrucción a la justicia, por esta suspensión irregular y arbitraria, ¿no? que hizo de esta diligencia en las instalaciones de IDL, y la otra investigación abierta que tenía Pablo Sánchez era por el caso Chisac, ¿correcto? Entonces, se dio, y vamos en contexto, que se tenía que elegir al nuevo fiscal de la Nación. En consecuencia, la imputación es que se habrían coludido, acordado irregularmente Delia Espinosa, fiscal suprema en ese momento, con Pablo Sánchez, fiscal supremo en ese momento. ¿Para qué? Para que Pablo Sánchez vote a favor de ella, para que sea elegida fiscal de la Nación, y ella, a cambio, una vez que ocupaba el cargo de fiscal de la Nación, proceda a archivar las investigaciones. Y eso en los hechos ha ocurrido, está totalmente documentado. Pablo Sánchez votó a favor de ella, sí. Ella ocupó el cargo de fiscal de la Nación, sí. Ella, siendo fiscal de la Nación, archivó los casos a favor de Pablo Sánchez, sí. Y cuando uno lee esos archivos, realmente dan pena, por no decir dan vergüenza, porque en este caso, por ejemplo, con los argumentos que ha dado ahora de la obstrucción y también de la inconducta, ¿no? Pero a ver, vamos. Ella en la declaración que hace a RPP dice, cuando le preguntan, ¿usted teme que el Congreso la inhabilite? Dice, bueno, yo no temo, pero sí exijo que el Congreso fundamente bien. Nosotros también como ciudadanos, señora fiscal de la Nación, esperábamos que fundamente correctamente y adecuadamente, de acuerdo a la Constitución, el archivo a Pablo Sánchez. Sin embargo, esta adolece de una debida motivación. Más bien ha tratado y no ha valorado todos los medios probatorios que obran en la carpeta fiscal. El mal inicio, ¿no?, de su paso a la Fiscalía de la Nación. ¿Qué va a pasar ahora con esta denuncia constitucional? ¿Cuál es el camino que sigue? El camino que sigue
Rodríguez que esto va a pasar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que primero evalúe la admisibilidad. La admisibilidad quiere decir que quien haya presentado tenga la legitimidad para hacerlo. En este caso son congresistas de la República que están facultados para presentar una denuncia constitucional contra un alto funcionario del Estado. Entonces se cumple perfectamente este requisito. Se habla de infracción a la Constitución, sí, a que se ha vulnerado la autonomía e independencia de la función fiscal de manera totalmente corroborable y pública. Y dos, también se está basando en un antejuicio político. ¿Qué quiere decir eso? Que exista evidencia que no solamente diga que hay infracción constitucional, sino también la comisión de delitos, que en este caso también hay evidencia de delitos de cohecho, que es el intercambio de favores, que ya se habló, delito de obstrucción a la justicia, abuso de autoridad y tráfico de influencias en un concurso real de delitos. Vamos a ver cómo van y también las otras, por cierto, denuncias constitucionales que tiene la fiscal de la Nación. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros esta noche, Catherine Ampuero, asesora de la bancada de Renovación Popular y también como ex procuradora anticorrupción. Antes de irnos a la pausa, ¿necesitas potenciar tu negocio? Con Caja Primera financia lo que tu actividad comercial necesite. Obtén hasta 300,000 soles en plazos de hasta 36 meses. ¿Qué esperas? Solicita tu crédito y saca a flote tu negocio, porque en Primera, primero eres tú. Pausa, regresamos.